¿Dónde está la dismorfofobia y dónde está el que yo me quiero cuidar y me quiero ver más guapo? Es que esa línea es difícil de definir, ¿no? Un tratamiento estético puede ser un tratamiento antidepresivo. Eso lo dices contundentemente. Vamos, clarísimamente. La higiene mental va de la mano de la higiene estética, que es un concepto nuevo. Dedicarte un poquito de tiempo a ti no es quitárselo a tu hijo o a tu marido o a tu casa. Realmente creo que es una inversión para que tú estés mejor y el tiempo que le dediques a ellos sea todavía mejor, ¿no? Tú piensas que tenemos que intentar encontrar tiempo para los hijos, para nuestro cuidado y para nuestra pareja. Si no, las relaciones no funcionan. Muchas veces sí que incluiría el concepto de, oye, cuídate, te mereces que te cuides. Tú piensas que tenemos que intentar encontrar tiempo para los hijos, para nuestro cuidado y para nuestra pareja. Si no, las relaciones no funcionan. Narcisismo, ¿no? Cuando ese autocuidado es demasiado. ¿O cómo podemos saber cuándo estamos pecando por exceso? Y el hecho de que te cuides tu imagen a través de la estética no es egoísmo, ni es narcisismo. Es adaptarse a la realidad que vivimos. Más de 2 horas utilizando Instagram ya incrementaba exponencialmente el riesgo de depresión, autolesiones, incluso suicidios, más en Estados Unidos que en el Reino Unido, las estadísticas que yo he estado mirando. ¿Se está perdiendo el sentido común como consecuencia de las redes sociales? Pues se está desarrollando un nuevo. Por eso ya cada vez me creo menos lo que veo en redes sociales. Es que a veces ves incluso profesionales con título dando una información que tú sabes que no es real, porque que un artículo esté publicado no significa que te puedas fiar. Pues hoy tenemos la suerte de tener aquí al doctor José Carbonell, médico especialista en psiquiatría, una persona a la que respeto y admiro muchísimo, que viene a hablarnos de un tema muy importante, ¿no? Que es qué impacto tiene en nuestro bienestar el cuidado físico y el cuidado de la apariencia. Vamos a hablar sobre temas muy interesantes, vamos a hablar sobre qué efectos beneficiosos tiene el cuidado personal, por qué el cuidado de la autoestima es tan importante, por qué el cuidado de la imagen personal tiene un impacto tan grande en nuestra calidad de vida y en nuestra felicidad. Hay un montón de temas interesantes que sé que os van a interesar mucho y van a ser de mucha ayuda. Así que empezamos. Bienvenido, doctor. Oye, muchísimas gracias, un placer estar aquí. Hablamos de la dismorfofobia, o sea, para mí lo primero que yo encuentro es que eso es un concepto que nosotros utilizamos hace 40 años, cuando nosotros hablábamos sobre todo de pacientes que tenían trastornos de alimentación. Yo trabajé con el doctor Russell, que fue el que puso el nombre a la anorexia nerviosa y ¿Qué la definió? bueno, sí, el que incluso está el número de Russell, que es. Entonces, ya por aquel entonces hablabas de la dismorfofobia como una enfermedad mental grave, la cual era muy obvio. Pero a raíz de tu pregunta empiezo a reflexionar y empiezo a decir, ¿dónde está la dismorfofobia y dónde está el que yo me quiero cuidar y me quiero ver más guapo? Es que esa línea es difícil de definir, ¿no? Esa línea se tiene que personalizar en cada caso. O sea, tú en cada cliente tuyo con quien tienes una buena relación, tú le puedes decir hasta dónde, le puedes decir, no te hagas más, te puedes hacer más, puedes hacerte un retoque más, pero luego muchas veces tienes que estar trabajando tú como hombre, muchas veces con mujeres que tienen unas expectativas o tienen unos niveles de autoexigencia que tú como hombre, pues a lo mejor te cuesta un poquito más identificarlas. Claro, como tú trabajas más con mujeres y yo trabajo más con mujeres, muchas veces los entendemos un poquito más que las expectativas de las mujeres con respecto a este tema o el de los hombres, porque la dismorfofobia igualmente puede aparecer en cualquiera de las dos personas. Pero es verdad que muchas veces el poder entrar en cuáles son las expectativas que está teniendo esta paciente o este paciente de lo que quiere que yo le haga, eso es algo que tenemos que estar continuamente trabajando. Vamos a ir viendo sobre la marcha cómo te ves, cómo te sientes. Y tú hacías un comentario muy importante, que era que muchas veces nosotros nos hacemos operaciones cuando queremos un cambio en nuestra vida. Pero es que nosotros a veces promovemos ese cambio. Cuando alguien viene al psiquiatra o al psicólogo y dice, oye, yo no estoy bien, yo siempre le digo, invierte en ti, o sea, en hobbies. Si quieres envejecer, pero doctor, quiero envejecer mejor, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Cuidarte. Cuídate. Y entonces
Muchas veces el concepto es que entonces ahí es donde los médicos tenéis el problema de decir dónde ponemos el límite del cuidarse por mejorar tu autoestima o el concepto de la dismorfofobia. Yo tengo que decir que igual también es por esto que comentábamos, ¿no? Una de las cosas buenas que yo veo en la comunicación con redes sociales es que los pacientes te conocen como profesional. Tú te expones, cuentas lo que haces, cómo lo haces. Entonces hay una selección buena de pacientes con los cuales congenias muy bien. Yo imagino que a ti te pasará también y a mí, según va pasando el tiempo, también igual es el desarrollo profesional y los años, es que cada vez tengo mejor conexión con mis pacientes y me entiendo muy bien con mis pacientes. Y como les contamos a través de redes sociales lo que se puede, lo que no se puede hacer, lo que se puede esperar y lo que no se puede esperar, afortunadamente, xire o dismorfofobia, fíjate, veo más dismorfofobia en chicas jóvenes, adolescentes o adultas muy jóvenes, en relación generalmente a cosas de la cara, a nariz, párpados y orejas. Muy raro encontrar una dismorfofobia de algo que tenga que ver con una cirugía corporal. A lo mejor la anorexia se considera una dismorfofobia, es un trastorno dismorfofóbico. A ver, si te soy sincero, yo venía totalmente decidido a no mencionar esa palabra. Porque esa palabra no la entenderán los 4 médicos que nos escuchan. Ya. O sea, y es lo que te digo, o sea, es un tema, es un concepto médico que se utilizó en un momento determinado. O sea, nosotros podemos definirlo muchas veces como la insatisfacción por el hecho de que los resultados y las expectativas no han llegado a ese punto. Entonces, si nosotros desglosamos eso, que las mujeres jóvenes tengan unas expectativas muchas veces más difíciles realizables, vale, es mucho más fácilmente comprensible porque tienen mucho más acceso a las redes sociales, a los filtros, a esas imágenes de mujeres perfectas, impecables, que están retocadas y que muchas veces sí se ha asociado el hecho de que tengan unas expectativas y que luego cuando se ven, no se ven igual de bien. Entonces, yo puedo contextualizar qué es lo que ocurre. Casos de dismorfofobia patológico sois vosotros cuando en un momento determinado de manera recurrente ya veis que esa persona, ese pensamiento recurrente en relación a ese tema ya le interfiere en su capacidad, en su día a día. Entonces es cuando tú ya dices que la obsesión que está teniendo por eso en particular, que no se ajusta a la realidad, le está impidiendo, es una obsesión muy importante. ¿Qué es lo que pasa? Es muy difícil de poder identificar este tipo de pacientes porque estos pacientes previamente no te van. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Una persona que se obsesiona con las cosas, que se obsesiona con algo, imagínate que se obsesiona, pues yo qué sé, con el vecino. En un momento determinado se hace una operación y se obsesiona con el resultado de la operación. O directamente se obsesionaba por sus orejas y ahora se hace una operación de la nariz y se obsesiona. Entonces, si tú te fijas muchas veces, la dismorfofobia, el núcleo, la parte nuclear de la dismorfofobia es una unidad patológica que puede ir migrando Se manifiesta de distintas maneras. puede ir migrando dependiendo muchas veces se manifiesta de diferentes maneras, diferentes momentos. O sea, por ejemplo, una persona puede estar obsesionada con que se le cae el pelo cuando está estudiando, pero luego, pasados los años, esta persona se está obsesionando porque su figura no es exactamente. Entonces, cuando hablamos de ese concepto, muchas veces yo creo que eso es verdad que yo lo que no quiero que el utilizar ese concepto aleje a la gente de lo que es el cuidarse. Y ahí está la parte que me gustaría que tú nos explicases y que yo creo que conoces bien, ¿no? Cuando uno estudia psiquiatría en la facultad y empieza a ver pues trastornos depresivos y te tienes que estudiar, que imagino que los psiquiatras igual no los utilizáis así, ¿no? El DSM, criterios mayores, criterios menores, tal. Uno de los criterios, no sé si es mayor o menor, de la depresión es la falta de autocuidado, ¿no? Cuando una persona deja de cuidarse, cuando una persona deja de vestirse bien, cuando una persona deja de tener cuidado de su higiene personal, cuando eso es un indicativo de que una persona no está anímicamente bien, ¿no? ¿Correcto?
Entonces, ¿hasta qué punto el cuidarnos a cualquier nivel, y ya cuando estamos hablando del mundo de la cirugía o de la medicina estética, hasta qué punto ese cuidado nos puede mejorar nuestra felicidad, nuestro bienestar en general? ¿Hasta qué punto crees que esto puede ayudar realmente? Yo te puedo decir que un tratamiento estético puede ser un tratamiento antidepresivo. Eso lo dices contundentemente. Vamos, clarísimamente. O sea, una persona que viene con una sensación de que no se acepta a sí misma, que no se ve guapa, o que no se ve guapo, que tiene o que tiene unos prejuicios que eso le genera una falta de energía, una falta de ilusión, una falta de motivación, miedo a socializar, y en un momento determinado pues se le puede ayudar para quitarle todas aquellas cosas que o se ve mucho mejor. O sea, lo que tú tienes que entender es que a través de el conseguir que una persona crezca desde dentro y se encuentre mejor en la autoestima, tiene que ser un trabajo, lógicamente, psicológico, y al mismo tiempo puede haber un trabajo en el cual realmente él vea los resultados físicos, y no solamente es la combinación de los dos. Pero te voy a decir una cosa, sí que es cierto que, por ejemplo, la cirugía es mucho más rápida. Incluso cirugías menores, incluso pequeñas intervenciones. Nosotros hablamos de que lo que te sube la autoestima, la aromaterapia, o por ejemplo, pues terapias naturales son útiles para lo que es la autoestima de una persona. Si nosotros utilizamos el tema del autocuidado, ya no el hecho de las depresiones, estamos hablando de si nosotros nos planteamos que el hecho de cuidarnos de manera regular, o sea, hablemos del concepto de la higiene mental, de que la higiene mental va de la mano de la higiene estética, que es un concepto nuevo, la higiene estética. ¿Qué es esto? Oye, mira, vamos a hacer una cosa, te vamos a hacer un mantenimiento para que tú estéticamente te veas bien y aguantes mejor el paso del tiempo, y esto te va a ayudar a ser un factor protector de bajadas del estado de ánimo. O sea, el que siempre te veas bien, que lleves una buena nutrición, que al mismo tiempo pongas un poquito de tratamiento, que te pongas un láser cada 2 por 3, o que hagas estas cosas que yo veo que se hacen, se ven mejor. Entonces yo creo que de alguna manera el hecho de hacer estas cosas, cuando nosotros hablamos de un concepto holístico, donde incluyes el hecho del tratamiento psiquiátrico, el tratamiento psicológico, el tratamiento de terapia ocupacional, el deporte, oye, yo también incluiría también, porque se ven los resultados muy rápido. O sea, ¿tú cuánto tiempo puede tardar una persona en conseguir ese cuerpo o eso que a lo mejor desea de manera racional, no de manera patológico? Y que tú dices, yo te puedo ayudar en esto. Mm, Totalmente. Hay trabajos publicados, por ejemplo, sobre el efecto del Botox y la depresión. No me parece que la toxina botulínica vaya a ningún receptor del sistema nervioso central, ¿no? Yo creo que es cuando una persona se ve la cara más descansada, cuando se ve con menos arrugas, cuando se mira al espejo y se gusta más. Yo creo que eso tiene un impacto grande en la autoestima de las personas, ¿no? Hay otro trabajo publicado hace años que yo cuando lo vi me sorprendió, que era que estudiaban, eh, fíjate tú, la evolución profesional en una cohorte de pacientes que se hacían cirugía mamaria y pacientes que no. Progresaban más profesionalmente. Pero claro, en un análisis profundo no tiene nada que ver con el aspecto, porque muchas veces tú operas a una paciente de cirugía de mama y la gente tiene la idea de que una persona operada es una persona muy exuberante, con un pecho grande. No tiene por qué ser así. ¿Y por qué en la discusión del artículo lo que decían es que no tiene nada que ver con cómo percibe la gente a esa paciente operada? Tiene que ver con cómo se siente esa paciente consigo misma. Fíjate, dentro de las enfermedades oncológicas, una de las que más sufrimiento, y tú lo habrás visto porque tendrás muchas pacientes, causa a las mujeres es el cáncer de mama. Pueden tener otro tipo de tumor con mucho peor pronóstico o que tenga una solución mucho más compleja, pero la afectación emocional de una paciente con cáncer de mama es tremenda. Y es tremenda porque afecta algo que va con la identidad de la mujer, con su pecho, ¿no? Entonces, yo sí he visto muy positivamente pacientes que no por la cirugía, pero que sí con la cirugía, o ayudadas a la cirugía, han conseguido salir de situaciones muy complejas. Y te hablo de pacientes con sufrimientos por dolores, pérdidas de familiares, por rupturas emocionales,
y que ha dado ese paso de cuidarse, y dentro de ese cuidarse se incluye la cirugía, y sí tiene un impacto grande en la vida de la gente. Y si te fijas, el concepto fundamental es, ahora, ahí estaba pensando que el estigma que tenemos los psiquiatras, potencialmente tenéis el otro extremo del estigma, los cirujanos plásticos, para que tú me entiendas, ¿no? O sea, pues puede estar mejor o peor visto, no igual que las psiquiatras. Nadie quiere venir al psiquiatra. Yo soy muy feliz porque vienen sin expectativas. Muchas veces me dicen, doctor, solo salgo, espero salir de aquí por lo menos como estoy, ¿no? Porque te tienen pánico, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Yo quiero, una de las cosas que yo veo es la normalización de lo que es el hecho de que el cuidado personal ha ido evolucionando con los años. Y yo creo que el cuidado estético en estos momentos es algo que un sector de la población ya lo tiene muy asumido y ya lo tiene muy integrado. El hecho de, pues, por ejemplo, utilizar el botox y verse un poquito mejor. Claro que todo suma. Si tú te pones botox, te ves mejor. ¿Qué mecanismos, qué activación puede tener para que te suba el estado de ánimo? Pues es el hecho de que la gente te va a estar diciendo, oye, se te ve mejor. Entonces, no solamente te sientes mejor, sino que además todo el mundo te ve mejor. O sea, ¿cómo se puede luchar para el hecho de, con sentido común, hacer un programa donde el hecho de hacer intervenciones, mejorar tu imagen, incluso en casos oncológicos, pero ya no en casos oncológicos, en cualquier persona se puede hacer pequeñas intervenciones que pueden hacer que esa persona se sienta mejor? Y de la misma manera que nosotros estamos yendo al gimnasio continuamente para cuidar nuestro cuerpo y nuestra salud, también podemos estar haciendo esto, porque esto indudablemente va a mejorar nuestra autoestima. Es verdad que los casos que nosotros tratamos con trastornos ansioso-depresivos, con depresiones, con patologías, con otras patologías, con otras enfermedades, pero el gran grupo de personas son gente normal que básicamente quieren verse mejor. Sí, totalmente. Y es verdad que hay momentos de crisis, como hablabas antes. Entonces yo creo que la esencia es romper una lanza por el hecho de decir, oye, hay que normalizar el hecho de poder en un momento determinado cuidarse también desde esta perspectiva, porque va a hacer que mejore tu calidad de vida. O sea, es verdad que habrá casos en los cuales hay que trabajar, y ahí es la habilidad del cirujano, de identificar esos casos en los cuales digas, no, esto no te va a mejorar, o yo no te lo puedo mejorar. Que es lo que más tarda un cirujano en aprender, ¿no? A identificar el caso que no hay que operar. Sí, esa es la gran habilidad. A mí alguien me comentaba que hasta que no rechazas un 30% es que algo no estás haciendo bien. Pero no rechazar en el sentido de que es el hecho de, pero eso en otro contexto. Es saber si vas a ayudar o no vas a ayudar. Efectivamente. O sea, cuando tú ves el historial y le puedes decir, mira, y aún así, yo lo pensaba de camino aquí, y decía, si una persona, si es feliz, aunque le hayas hecho esa intervención 12 veces, y su felicidad depende de hacérsela una tercera vez, aunque consideremos que esa persona tiene una imagen corporal, que tiene una distorsión de su imagen corporal, pero que pueda hacer una vida normal y que esta persona se ve bien. Yo me estaba planteando el conflicto ético que nos puede suponer a nosotros los médicos el hecho de decirle, oiga, no le puedo hacer esto porque no lo voy a mejorar. Pero te dice, pero yo lo puedo pagar, yo me lo quiero hacer y yo me voy a sentir mejor y yo me lo quiero hacer porque yo me veo mejor y yo me siento mejor. ¿Realmente un médico estético o un cirujano estético envía a un paciente a un psiquiatra? No, mejor váyase usted a un psiquiatra. No, 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 eso no lo haces, no lo haces. No, pero también es cierto que muchas veces, que incluso en aquellos casos en los cuales tú ves que va por la tercera vez a la séptima vez que le estás haciendo una intervención sobre algo, porque se lo hizo, pero no le gusta el mentón. Ahora quiere el mentón de manera diferente, no lo estoy inventando. Sí, sí, sí. O me gusta la nariz, pero me gustaría que ahora quiero que la nariz me la arregles un poquito más. Cariño, ya te he hecho esto 12 veces antes. ¿Qué quieres? ¿Que te lo arregle un poquito más? Pero es que yo voy a ser feliz con esto. O sea, yo creo que el problema lo tenéis muchas veces porque hay veces que tampoco estáis, ante todo, no hacer daño, eso lo tenemos claro. O sea, lo que no podemos hacer es perjudicar a un paciente ni tampoco crearle falsas expectativas. Yo estuve, antes me comentabas tu experiencia en Estados Unidos, yo también tuve la suerte de tener una experiencia cuando era residente.
tuve una rotación externa con el doctor Jeff Yaron, que es como el referente mundial en cirugía craneofacial infantil. Entonces, sobre todo trataba craniosinostosis sindrómicas. Era una cirugía increíble en la que hacía una incisión coronal, sacaban literalmente toda la calota, separaban la tabla interna y la tabla externa y hacían un cráneo nuevo suturado con suturas de PS para niños que tenían unas malformaciones muy graves. Eran malformaciones graves, pero muchas de ellas compatibles con la vida. O sea, el niño iba a tener una deformidad, pero podría vivir. Y esa cirugía tenía cierto riesgo, tenía cierta mortalidad, como lo tienen todas, pero está con un porcentaje de números enteros, no con decimales. Sí. Entonces, claro, yo un día dije, doctor Fian, ¿cómo toma usted la decisión? ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿Cuándo una deformidad lo justifica? ¿Cuándo otra no lo justifica? Me dice, ¿sabes cómo no te vas a equivocar nunca? Yo como dice, piensa que es tu hijo el que está sentado enfrente. Toma la decisión, ¿qué harías? Porque ahí entra el componente en el que valoras mejor las cosas, ¿no? Entonces, yo muchas veces con los pacientes intento hacer identificar, "Oye, esta señora podría ser como mi madre, o esta señora podría ser como mi abuela, o esta podría ser como una hermana. ¿Qué le propondría a mi hermana en este caso, o qué le propondría a mi madre? Yo creo que ahí es más difícil equivocarse, ¿no? Me ha recordado cuando tú has comentado que una de las cirugías que hice cuando estuve en Harvard fue una reparación de un pecho en una mujer de 80 años. Te estoy hablando de hace 20 años. Yo le preguntaba, pero tiene 80 años. Y me dice, pero ¿se quiere ver bien? Claro, no hay edad. Pero no hay edad. Entonces, muchas veces nosotros, o sea, yo creo que el concepto que vosotros tenéis tenéis esa varita mágica de poder hacer felices a la gente, que puede ser terapéutica porque sea necesaria, porque en un momento determinado tú ves que hay cosas que, ya sea por un motivo o por el otro, claramente precisa de cirugía. Tenéis la varita mágica de poder mejorar las cosas, siempre con un cierto riesgo, hay que tener en cuenta, pero todo en la vida tiene un cierto riesgo, o sea, las cosas como son, o sea, ¿cuántas veces oímos nosotros que sale a la calle y le cae una macetas? Y dice, pues mira, pues si hubiera hecho lo que le apetecía hacerse, ¿sabes? O sea, o te viene alguien y te dice, siempre he querido tener una mandíbula de diamante, o siempre he querido, o a lo mejor tener ese abdomen totalmente plano y todas estas cosas, y dices, oye, vivimos una vez en la vida. Es verdad que todo esto requiere un esfuerzo, requiere un procedimiento, pero nosotros los psiquiatras nos pasamos todo el día rompiendo la lanza para que la gente invierta en ellos mismos. ¿En qué invertimos en la vida? En nuestras parejas, en nuestros hijos. Los hijos crecen y se van de casa y hacen su vida. Nuestras parejas, pues podemos luchar para que funcione esa relación todo lo que podamos, pero son dos personas con dificultades. Hoy en día, la verdad es que los psiquiatras y los psicólogos están trabajando mucho con esa descoordinación que está habiendo en las relaciones. Por eso muchas veces tú dices, cuando tú quieres invertir en ti, que vas a invertir en un coche nuevo, en una casa nueva, en verte tú mejor, en hacer más deporte, que para hacer deporte se necesita muchas veces una voluntad que uno no tiene, se necesita muchas veces un tiempo que uno no tiene. Entonces yo muchas veces sí que incluiría el concepto de, oye, cuídate, te mereces que te cuides. Fíjate, esto sacas un tema que es muy interesante, ¿no? Que es la importancia que tiene priorizar tu cuidado, el tuyo personal. Y esto yo lo veo muchas veces en mujeres, ¿no? En madres. Madres entregadas, como casi todas las buenas madres, totalmente entregadas a sus hijos. Entonces yo tengo un grupo de pacientes o un tipo de paciente que es pues esa mujer que ha estado completamente entregada a la maternidad, a la crianza de los hijos, que se ha abandonado un poco en el cuidado personal por esa entrega a la familia y de repente los niños se han hecho un poquito mayores y aparecen en la consulta, han pasado esas 10, 14, 15 años y de repente aterrizan y te lo dicen, Carlos, es que no me he cuidado yo en la comida, no he tenido ocio estos años, he dejado de hacer la bici que me gustaba, he dejado de hacer el deporte que me gustaba y físicamente mira cómo estoy, ¿no? Y de repente se dan cuenta pues que tienen que tomar otra vez las riendas del cuidado personal y me parece también que es una cosa, esto que voy a decir puede ser un poco polémico, pero alguna vez lo he hablado también con algún compañero. Todos tenemos esto de, ¿no? de hacer una vida en pareja, un matrimonio, hijos, familia, tal. Y a veces pasan por aquí por la consulta
personas, parejas que no tienen hijos y a veces vienen juntos, son parejas con muy bien avenidas, algunas parejas sin hijos. Porque claro, se han quitado, es verdad, una recompensa emocional muy grande de los hijos, pero también un nivel de responsabilidad y una carga de trabajo de muchos años muy grande. Y vienen a veces parejas de 40, 50, 60 años que no han podido, no han querido tener hijos y les ves que entran en la consulta, ¿sabes? Cuando palpas la energía de los pacientes con una paz, con una tranquilidad. ¿Por qué esto? Porque han tenido mucho tiempo para dedicárselo a ellos mismos, ¿no? Al cuidado de ellos mismos. Y entonces, cuando yo hablo a veces con estas mamás que vienen a hacerse una cirugía, que para nosotros es una de nuestras cirugías que más realizamos, que es la remodelación corporal post-embarazo, el mom makeover, que hacemos cirugía de mama, cirugía de abdomen, glúteos, yo les digo, "Ves, es que dedicarte un poquito de tiempo a ti no es quitárselo a tu hijo o a tu marido o a tu casa. Realmente yo creo que es una inversión para que tú estés mejor y el tiempo que le dediques a ellos sea todavía mejor, ¿no?". La naturaleza decide, o sea, ¿por qué la naturaleza decide que nosotros, haciendo lo más bonito que puede pasar, que es trayéndolo a dar a luz o cuidar a un... Tú eres un padrazo, porque te veo en Instagram. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 3. Tengo Te 3. Me gusta porque veo y disfrutas de ellos. Sí. Pero fíjate que la naturaleza a veces es muy caprichosa. El proceso de hay mujeres que tienen niños y no les afecta demasiado, hay mujeres que tienen niños y les afecta mucho. Hay hombres, compañeros nuestros de facultad, que tú les ves como envejecen y dices: "Oye, chaval, que te ha pasado un ta". O sea, la naturaleza es injusta a veces, pero yo creo que muchas veces por amor a las personas que tú tienes al lado tuyo, y muchas veces esas personas que están al lado tuyo, por eso te hablaba de la normalización. Sí que es cierto que en otros países ya está muy normalizado el hecho de que después de tener un hijo, pues te hagas una cirugía para recuperarte otra vez y dejar las cosas en su sitio, porque quieras que no, pues y hacerlo a través del deporte y hacerlo, pues es muy complicado. Hay un límite. Hay un límite, exacto, hay un límite. Entonces, en otros países, yo lo veo que está ya muy normalizado. El normalizar esto, cuando tú dices, tú quieres luchar por una familia, tú quieres luchar para que esa familia funcione, vale, tenemos que conseguir que eso que tú decías de esas parejas que han decidido estar juntas sin tener hijos, tenemos que llevar eso que funciona en esas parejas a las parejas que tienen hijos. O sea, tenemos que hacer que el hecho de no dormir por las noches por cuidar niños o el hecho de tener 1, 2 o 3 hijos, en la medida de lo posible nos siga dejando en ese punto basal en el cual sabemos que esa relación puede funcionar, porque es mucha carga. Aquí entramos dentro del famoso síndrome de la superwoman, ¿no? De la mujer que tiene que trabajar, cuidar de la casa, cuidar del marido. Hablamos de las diferentes. Pero no es menos cierto que yo creo que nos olvidamos a veces de que no tenemos un título no se nos enseña todo lo que va a implicar el hecho de tener hijos, que eso es una de las cosas que yo muchas veces digo. Puedes tener hijos, pero no te olvides después de que te tienes que recuperar para poder estar en tu mejor condición. Y luego, una de las cosas que tenemos que aprender es no solamente a dejarnos tiempo a nosotros, a poder, o sea, tú piensas que tenemos que intentar encontrar tiempo para los hijos, para nuestro cuidado y para nuestra pareja. Si no, las relaciones no funcionan. O sea, nosotros tenemos que saber identificar las necesidades de las mujeres que han tenido un hijo y que no se pasan a lo mejor dando el pecho, cuidando a nuestro hijo. Tenemos que intentar ayudar en la medida de lo posible, cubrir las necesidades. Es una época muy complicada. El papel que se juega es un papel que yo quiero normalizar. Ya. O sea, es un concepto de decir, no, no, pero es que esto te va a ir muy bien. No. O sea, lo que a lo mejor hace 20 años se hacía, pasabas por el dentista, oye, voy a hacerme un tratamiento de higiene bucal, ¿no? Pues hace a lo mejor 30 años lo hace, ahora todo el mundo tiene. Yo me peleo con la mía. Me dice, ven 4 meses, vengo en 2. Me dice, no te hace falta. Y digo, ¿quién Por si paga? acaso. Digo, Se ¿quién paga. paga? Yo quiero venir. ¿Por qué? Pues porque quiero venir. O sea, yo creo que hoy en día, para que una relación y un matrimonio funcione, si quiere tener hijos, hay que tener en cuenta que tienen que tener presente esto que nosotros hemos aprendido con los años, que es
el sufrimiento y el agotamiento y el precio que vamos a pagar durante el tiempo que estamos invirtiendo a nuestros hijos con todo el amor del mundo y que es lo más bonito del mundo, pero no está de menos el hecho de que luego hagamos un proceso de recuperación de toda esa inversión en nuestra imagen, en nuestra presencia, en nuestro cuidado, ya sea lo que hemos dicho antes a través de la alimentación, a través de pequeñas cirugías. Y te voy a decir una cosa, que la mujer arrastra al hombre, Sí, sí, sí. que la mujer arrastra al hombre, porque el hombre estamos, Nos quedamos atrás. nosotros estamos totalmente Lo veo. fuera de juego. O Lo sea, veo. Yo tengo parejas que vienen aquí, que ya casi son de la casa, son amigos, que digo, ¿sabes? Y ya cuando tengo confianza con ellos, que tengo pacientes con los que tengo unas relaciones muy bonitas, digo, macho, ponte las pilas. Ya pareces 15 años más mayor y son de la misma edad, ¿no? No, las mujeres en muchas cosas son más inteligentes y en esto del cuidado nos llevan mucha ventaja. yo lo que veo es que van por delante, Van por están delante. más adelantadas y que realmente los hombres tenemos que intentar, o sea, si yo tuviera que hacer una campaña promocional de la medicina estética para el hombre, no sabría cómo hacerla, eso de entrada. Pero ponte las pilas, es por el hecho de decir que las mujeres, si tú te fijas, yo veo a mi hija haciendo un Get Ready With Me, preparándose por las mañanas y le digo a mi hija, a veces, le digo, cariño, ¿dónde vas tan guapa? Me dice, no, tengo que estudiar, pero lo he hecho por entretener, porque me gusta, ¿no? Entonces se pone, se hace su vídeo. ¿Cuánto tiempo dedicamos nosotros a nuestro autocuidado? O sea, Totalmente. no podemos, o sea, luego el hombre a veces se siente en esa sensación de inferioridad con respecto a la mujer, no porque sean más inteligentes, sino porque a lo mejor ese proceso de maduración, ese proceso de responsabilidad del autocuidado, ese proceso de estar continuamente bien, y te lo dicen, doctor, yo me preocupo de estar bien, o sea, yo me preocupo de estar bella. Además, ¿no crees que hay también una parte de que cuando tú te cuidas, eso significa que tú te valoras y la gente te cuida y te valora más? O sea, cuando tú te presentas con tu mejor versión, sin entrar en con tu mejor versión, que se nota que tú te has cuidado al detalle, la gente te valora más y te cuida más. Y ahí está el problema en las relaciones de pareja. Yo estoy en mi mejor versión, yo me voy a hacer mis tratamientos y mis cuidados y mis láseres y mis historias. ¿Qué haces tú? ¿Por qué yo, que me cuido tanto y que me preocupo tanto de estar bien, qué haces tú? Vale, que te estás yendo al gimnasio y que estás más o menos en forma. Pero chaval, ponte tú las pilas, porque eso sí que lo veo. O sea, lo que yo creo es que el hombre tiene que darse cuenta de que tiene, no la obligación, pero tiene que perder la vergüenza al hecho de decir, oye, vengo a ponerme un poquito a la misma altura. O sea, el hecho de que un hombre se ponga un protector solar ya lo hace más a menudo, ¿no? Por aquí decir, pero es que hasta hace unos años no lo hacíamos. Bueno, lo vamos a poner que va protección 50. No hay una mujer que salga sin su protección, sin todas estas cosas. Entonces yo creo que la naturaleza, tú luchas contra la naturaleza. La naturaleza, cuando a mí me preguntan en consulta, me preguntan, doctor, es que me noto un poco decaído. Yo les enseño la ventana, estamos en otoño, mira cómo están las hojas. Vete a hacer un lifting, vete a hacer un lifting, pero yo hago liftings o hago, los haces tú. Entonces, cuando una persona, sabemos que los tratamientos lumínicos, por ejemplo, son muy útiles en los trastornos afectivos estacionales. El hacerse un láser, aparte de, por ejemplo, los tratamientos de Botox, el hacerse un láser siempre va a mejorar tu estado de ánimo por el hecho de estar La recibiendo. energía de la luz. Claro, ¿cuál es el problema? El problema que hay es el problema de siempre, que tener un láser es caro. Recibir un tratamiento de láser es caro. Tener un Botox es algo que tienes que tener una experiencia, una profesionalidad, tienes que tener Entonces, estamos hablando de tratamientos que no están accesibles a todo el mundo. Sin embargo, yo creo que muchas veces invertimos el dinero en otras cosas que a lo mejor no nos pueden llenar y no nos pueden rentabilizar de tanto. O sea, exacto. O sea, tú ganas en autoestima, ganas en imagen, tu pareja se vuelve a enamorar de ti, enamoras a esa persona que tú quieres, te enamoras tú de ti misma. O sea, esa es la Eso es parte bonita, fundamental. eso es fundamental. Totalmente. Esa es la parte bella de tu trabajo. Te voy a hacer una pregunta, claro, tú has tratado, no sé, a miles de pacientes y claro, cuando un paciente va a un psiquiatra generalmente es porque está sufriendo, tiene un dolor emocional y, y tu trabajo, como el mío,
es ayudar a que la gente sea más feliz, ¿no? ¿Qué crees que es lo que hace una vida feliz? Fíjate, yo creo que sobre todo es, nosotros venimos de fábrica con unas expectativas que tenemos que cumplir, que se nos inculca de pequeño. Yo muchas veces lo que les pido a las personas es que ese ese ideal de lo que ellos desean ser en la vida, lo generen en la vida adulta. O sea, pel no lo que te dijeron que tú tenías que llegar a ser cuando eras pequeño. Ahora, en este momento, ¿qué es lo que te hace feliz? Pero una reflexión, una búsqueda de sentido y de propósito. En el momento. Y luego el equilibrio entre las expectativas que tú tienes y la realidad que estás viviendo, entender que no hay atajos y que los atajos que puedas utilizar los utilices, pero que muchas veces el mantener una estructura, que es lo que yo recomiendo más. O sea, yo creo que, por ejemplo, una intervención estética, la esencia es la intervención más el mantenimiento. O sea, yo esto te puedo hacer esto, pero te voy a mantener, que es una de las cosas en las que baso más mi trabajo. O sea, yo te voy a curar de esta depresión. Curarte de la depresión es fácil, pero no voy a permitir que vuelvas a caer en la depresión. O sea, curarte de la ansiedad. O sea, no te voy a permitir tener más crisis. ¿Qué voy a hacer para esto? Ven a ver una vez al año. O ven a ver a una de las psicólogas, o no dejes tu tratamiento psicológico, aunque sea una vez al año. ¿Por qué? Pues porque estas personas te van a ayudar. Y el tratamiento estético yo creo que puede ser orientado fundamentalmente no a hacerte esta intervención, sino también a hacer ese seguimiento. Eso es lo que te da la felicidad. La felicidad es la consecuencia de una estructura que te permite estar continuamente enriqueciendo tu autoestima y aceptándote a ti mismo. Y esa es la esencia de la felicidad. Luego luego ya entramos con factores externos, ¿no? Mencionas de manera repetida el tema de la autoestima, ¿no? O sea, Claro. es un factor fundamental para sentirse bien con uno mismo, ¿no? Estructurada. O sea, fíjate una cosa, estamos buscando la estructura. O sea, lo más importante de todo, sobre todo, es que cuando tú veas, si yo te vengo a ver a ti, te diré, quiero que me trates para hoy, para dentro de 5 años, para dentro de 10 años, para dentro de 15 años. Quiero que ya tengas un plan para mí, porque tú sabrás, tú me habrás visto. Yo tengo la suerte de haber dado una consulta de psiquiatría que era de mi padre. Entonces, yo tengo pacientes que vinieron en el 61. Yo tengo 4 generaciones. Es increíble. Satisfacción. Y ves 4 generaciones, ves al abuelo, el padre, el hijo y el nieto, ¿no? Entonces, cuando tú les tratas, ves cómo va cambiando, ves los valores de los abuelos en los padres, y muchas veces cómo tú tienes que ir adaptando esos valores y esos principios. Y el hecho de que te cuides tu imagen a través de la estética no es egoísmo, ni es narcisismo, es adaptarse a la realidad que vivimos. Y el proceso de adaptación, yo creo que para mí es ese proceso de autoestima. Buscamos cosas que nos enriquezcan, que nos den felicidad y autoestima, que no dependan de factores externos, ¿vale? Yo puedo tener una pareja que me quiera muchísimo, pero esa pareja que me quiere muchísimo puede ser que me deje de querer, porque nunca sabes cómo va a funcionar el amor. Igual que con los hijos. Los hijos, después de dedicarles 20 años de tu vida, se van. Yo me comunico con mis hijos por Bizum. Papi. O sea, les quiero que es lo mejor que me ha pasado en la vida, lo más importante, pero es verdad, se van y en un momento determinado entras en una segunda etapa de tu vida, que es a partir de los 50 años, donde ya tus hijos ya hacen una vida independiente y donde tú a lo mejor muchos de los matrimonios pues ya se han separado y tú dices, bueno, ¿y ahora qué? Tanto hombres y mujeres. Entonces dices, bueno, ahora quiero invertir en mí. Y la mejor inversión que uno puede hacer es en uno mismo, en esa estructura que puede mejorar tu autoestima, que puede mejorar tu presencia, que te ayuda a integrarte en la sociedad, que te ayuda a lo mejor a poder aproximarte y a tener esa seguridad de cara a poder hablar con esas personas que a lo mejor te intimidaban. Y sobre todo, oye, no olvidarse que los hombres tenemos que ponernos en las pilas, que lo que se están haciendo las mujeres no es algo fuera de... No tenemos que percibirlo
como algo inapropiado, es algo que tenemos que integrarlo en nuestra vida cotidiana y adaptarlo a nuestras posibilidades. La aceptación de esto lo veo también muy ligado al nivel cultural, ¿no? O sea, en un nivel cultural medio alto, los hombres se cuidan mucho, muchísimo. Yo tengo aquí cada vez más pacientes hombres, cada vez también más jóvenes, pero es verdad que es de un nivel cultural medio alto. Y esto también está muy relacionado, ¿no? El cuidado personal y el nivel cultural, no tanto el nivel económico. La pérdida la pérdida es el concepto de la estigmatización se pierde con la cultura. Se pierde con la normalización, se pierde con el concepto de el sentido común. Oye, es de sentido común el hecho de que si yo veo que a una persona se encuentra a la mar de bien y veo que está divino de la muerte, pues oye, mira, yo también quiero hacer de esto. Y es verdad que yo, por ejemplo, me acuerdo que cuando una pareja mía me llevó hace muchos años a: "Ven, que quiero que vengas a hacerte la manicura conmigo", y yo: que me voy a hacer la manicura", y estaba rodeado de mujeres y me estaba haciendo la norma, pero es que no me dio opción. Dice: "Tú te vienes conmigo", y digo: "Bueno, venga, tampoco". Pero es que empieza por allí y luego sigue por el hecho de: "Venga, ven, túmbate que te voy a poner un poquito de esto que te hace falta". Entonces, no, ¿por qué es que todas las mujeres hacen la manicura? Y ahora cada vez más ves que hay hombres que también se hacen la manicura y de la manicura saltamos a la estética. Los hombres. Has introducido un concepto que me encantaría que lo explicases o lo matizases, ¿no? Que es el narcisismo. Porque por un lado podemos hablar en relación al cuidado, la dismorfofobia, no verte bien cuando realmente estás bien, pero luego está el narcisismo, ¿no? Cuando ese autocuidado es demasiado, o cómo podemos saber cuándo estamos pecando por exceso. Pues te voy hablando de grandes catedráticos y grandes profesores con los que hemos trabajado. A mí me dijo: "Yo no sé si existe el trastorno de personalidad narcisista, pero te aseguro que si existe, yo no le veré nunca, porque como está por encima del bien y del mal y es perfecto, a una consulta de psiquiatría no No vendrá. vendrá. Y difícilmente acudirá también a una consulta estética". O sea, el egoísmo y el narcisismo son los estigmas asociados quizás más a la figura masculina del hecho que pueda acceder a servicios de estas características, que es el hecho de decir: "Oye, vengo a hacerme un láser de CO2 o vengo a hacerme a poner unos hilos o me vengo a hacer estas cosas". ¿Por qué? No, 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 no es que seas un egoísta, un narcisista, ni que seas un egocéntrico, ni que seas un metrosexual. Déjate de historias. Tú te quieres ver mejor, ¿no? Fíjate lo que está haciendo el 50% de la población, que son las mujeres. Hacen todo lo que les dicen profesionales que les asesoran de imagen y, lógicamente, se sienten mejor, se cuidan y, lógicamente, esperan que los hombres recorramos ese camino, perdamos nuestros miedos, nuestras inseguridades, seamos capaces de llamar a la puerta. Y hay una cosa que yo te voy a decir, por ejemplo, yo cuando he llegado a tu consulta he visto 3 recepcionistas fantásticas y una chica que lleva fantásticamente bien las redes sociales. Pero claro, si yo como hombre vengo aquí, pues a lo mejor me voy a sentir más cómodo que me atienda un hombre y me diga: "Vente, chaval, ven que te voy a explicar". Pues hay veces que es verdad que tú dices, como cuando me metieron a hacerme las uñas, rodeado de mujeres, entre mujeres que te miraban. O sea, a veces a lo mejor tenemos que luego al final eres tú el que hace todo el trabajo estético. O sea, yo creo que sí que es cierto que a mí me parece que ni la mujer ni el hombre es una persona narcisista ni egoísta cuando lo que están haciendo es luchar un poquito contra la naturaleza. Nosotros vemos como la naturaleza hace que el otoño caigan las hojas, como se desgastan las rocas, como a veces los paisajes se van erosionando. Nosotros tenemos unos medios que podemos hacer que ese procedimiento sea un procedimiento que nos permita sentirnos mejor con nosotros mismos, no solamente por la imagen externa, sino que además el botox, los láseres, mejoran nuestra autoestima, mejoran nuestro estado de ánimo, sube seguro la serotonina y mejoran los niveles de cortisol y todas estas cosas. No sé si hay estudios al respecto, pero te puedo garantizar que sí los vemos. Entonces creo que es muy importante el hecho de que el eliminar el concepto de narcisismo y egoísmo, un poquito eliminarlo de lo que es el concepto de, oye, cuidarse un poquito más como parte y esencia de la felicidad, que hoy en día en una sociedad tan difícil y tan compleja, el hecho de que nosotros tengamos una línea directa
ya sea con tu psicólogo, con tu psiquiatra o con tu médico, médico estético, que te diga, oye, venga, ven para acá, que te voy a dejar un poquito mejor, lo cual te permite, lo que tú decías, evolucionar mejor contigo, y el reflejo de que evolucionas mejor contigo se refleja a nivel de rendimiento profesional y a nivel de rendimiento de pareja. Es más, dudo mucho que una pareja te critique por el hecho de que tú te vayas a poner Botox, un hombre. Cambio de pareja. Claro, si una pareja te critica por cuidarte, un día de pareja, ¿no? Yo tenía, en esta anécdota te voy a contar, recuerdo con nombre y apellido, una chica guapísima que vino a operarse también una cirugía posmaternidad, y ella tenía una base, un cuerpo muy bonito, pero bueno, pues tenía los cambios en el abdomen, una diástasis de recto muy importante, la mama muy vacía, muy caída. Yo no entiendo diástasis. Dímelo, háblame en castellano. Sí, estaban sus músculos completamente separados. Yo lo entiendo, pero los que nos escuchan no nos entenderán. Muchas mujeres, después generalmente suele ser a partir del segundo o el tercero, el abdomen se les queda distendido porque los músculos se han separado. Lo que les molesta mucho a estas pacientes, además de no verse bien, es que a veces les preguntan si vuelven a estar embarazadas. Imagínate que una mujer que no está embarazada le preguntes si está embarazada. Entonces, a esta chica la operamos, resultado fantástico, la cirugía fue perfecta, sin la menor incidencia, ninguna complicación, cicatrices bien. Y llega a la consulta, ya la veía con cara triste, y me siento con ella y le digo, ¿qué te pasa? ¡Bum! Y se derrumba y empieza a llorar, ¿no? Y entonces me contaba lo que sus amigas le habían dicho. Le habían hablado negativamente respecto a su cambio corporal, que si parecía no sé qué, cuando objetivamente el resultado era maravilloso, ¿no? Entonces le digo, el problema que tienes no es de resultado, el problema que tienes es de amigas, que tienes que cambiar de amigas. El problema que tienes un poquito es vivimos en una sociedad de envidia, vivimos en una sociedad complicada, vivimos en una sociedad agresiva, en una sociedad en la cual la normalización, y la mujer tiene que aprender a impermeabilizarse de esto. Mi gran batalla muchas veces, que supongo que también será parte tuya, es que mis tratamientos no son efectivos si beben o fuman. Entonces yo tengo que conseguir que esas personas no beban ni fumen, no beban alcohol ni fumen cannabis. Sobre todo cannabis. Esto es muy interesante porque, claro, la normalización de algunas cosas puede parecer que no es perjudicial, ¿no? Y la normalización del tabaco o del cannabis puede parecer que no es perjudicial. Yo recuerdo, para mí, fíjate, de las situaciones más duras que yo he visto, que he vivido en urgencias de un hospital, y eran los pacientes que a mí me causaban, o que por empatía me hacían sentir más lo que ellos estaban sintiendo, eran los pacientes psiquiátricos. Cuando yo estaba en urgencias, suturando a nuestros pacientes con fracturas nasales, tal, y veías a veces ingresar brotes psicóticos, yo recuerdo un chaval, estudiante de ingeniería, con un brote psicótico, un debut de una esquizofrenia, con los padres ahí en urgencias. Yo esto no sé si se sigue haciendo, pero había acción contención hasta 5 puntos, el paciente literalmente atado en la camilla, le estaban poniendo fármacos y tal, y comentando con el resi de psiquiatría que atendía el caso, consumo de cannabis, ¿no? Y entonces, claro, yo imagino que no todo el mundo que consuma cannabis tendrá la mala suerte de debutar con un trastorno psiquiátrico grave, pero sí que es jugar un poco a la ruleta rusa, ¿no? Te voy a linkar por donde empezábamos, que era dismorfofobia. Una de las preguntas que tú puedes hacer para anticipar si esa persona va a tener un problema de dismorfofobia es si esa persona fuma cannabis o bebe alcohol. O sea, muchas veces tú tienes que tener en cuenta que esas personas van a tener una distorsión de su percepción claramente alterada, incluso tomando pequeñas cantidades de uno o del otro. Fíjate. Entonces, ¿por qué? Pues porque cuando yo me dedico a trabajar, y en la universidad a mí no se me incluye el concepto de no bebas bajo ningún concepto, no nos lo ponen como La base de todo. exacto, como la esencia. Y cuando yo empiezo a ver que mis pacientes, después de muchos años, dices, oye, ¿por qué has recaído? ¿Y por qué recae? Y les haces los test y les haces un seguimiento. Pero yo me doy cuenta de que muchas veces lo que estoy diciendo es que yo a ti te puedo mantener sin medicación si no bebes o si no fumas. Pero necesito que no bebas y no fumas. Y es el tabaco también. El tabaco no lo incluyo porque tampoco soy tan malo. O sea, el tabaco y el sexo lo dejo al lado. Porque si el cuerpo tiene el médico, no, o sea, tampoco me voy a estar ahí. Pero sí te puedo decir que es verdad
por ejemplo, cuando tú hablas de todas estas bebidas que estamos hablando que tienen todas estas sustancias que son hiperestimulantes o todos estos tratamientos que se están haciendo, sin entrar en esto, yo me centro en los dos que para mí, en mi día a día, después de tantos años de pasar 30 años de consulta privada mañana y tarde, que son años de ver a la gente y hacerles un seguimiento. O sea, yo, por ejemplo, ahora mismo sé perfectamente cuando vienen a la consulta los que han celebrado el año, pero es lo que yo digo, ¿por qué celebráis el año con algo que os va a sentar mal? Celebrad con algo que os va a sentar bien. Pero es verdad que si tú quieres hacer una predicción de que ese paciente, que en un momento determinado tú puedes hacer una intervención, puedes hacer una anticipación tienes que saber que posiblemente la percepción que tenga de los resultados, si está consumiendo alguna sustancia, ya no te diré psicofármacos. O sea, no ocurre tanto con el hecho de estar tomando psicofármacos, pero sí con el consumo de cannabis, sí con el consumo de alcohol, incluso en pequeñas cantidades. Y eso es muy difícil de asumir porque estamos en una cultura donde el consumo de alcohol estamos vendidos. Lo celebramos todos con alcohol. Ahogamos nuestras penas en el alcohol. Y si brindamos con agua da mala suerte. Entonces, estamos perdidos. ¿Pero qué ocurre? Yo ocurro que muchas veces, es lo que te digo, muchas veces hablas de, oye, el beneficio cardíaco que puede tener el alcohol. Bueno, ahora ya sabemos que eso ya, pues no. Yo no sé para las cirugías el hecho ahí no entro, pero para el cerebro te puedo garantizar que es verdad que cuando tú ves a una persona que deja de fumar, la percepción que tiene hay una es como si se volviera a enfocar. Tú les ves desenfocados y como poco a poco y gradualmente se van enfocando y ellos mismos son conscientes. Pero claro, a esas personas que dicen, yo necesito fumarme un porrito por las noches para dormir bien, porque eso es lo que me va bien y eso es lo que me ayuda a relajarme. Ahí está nuestra gran lucha. ¿Qué es lo que ocurre? Eso luego lo puedes aplicar al tema te incrementa exponencialmente los problemas de ansiedad, de depresión y los problemas de imagen. Te voy a hacer una pregunta. Cuando comentábamos antes que tú hiciste tu formación en Reino Unido, yo cuando hice mi Erasmus en Reino Unido, te comentaba, no me tocó hacer psiquiatría allí, pero sí que me tocaron algunas charlas con psiquiatras que los daban a los estudiantes, ¿no? No sé no sé los datos, pero me parece encajar que culturalmente el alcoholismo sea un problema aún más serio en Reino Unido que en España, no lo sé, quizás no hablo desde el desconocimiento de la epidemiología de este problema, pero sí que yo vi que la facultad de medicina eran más conscientes. No sé si por un adelanto de que comentabas tú antes, que iba un poquito esto, pero lo que dijeron es, fíjate, cómo identificar a estudiantes de Sí. medicina, que aquí no nos dieron nunca esa charla, cómo identificar que tienes un problema con el alcohol. Primer signo, que estés trabajando pensando en qué ganas de terminar para salir a tomar una pinta. Claro, ¿cuánta gente en España está trabajando pensando en acabar para ir a tomar una cerveza? ¿Crees que eso es un signo de que tienes un problema con el alcohol? Yo te diré cómo lo hago yo. Ujú. Yo te diré cómo lo hago yo. Yo le pregunto, ¿cuánto te gusta beber una copita de vino? Yo digo, y yo digo, ¿cuánto te? Yo es que me tomo y tú dices, ay Dios, puede ser que sea genético, puede ser que sea cultural, puede ser que sea algo. Es verdad que determinadas personas, yo por ejemplo no bebo, pero no bebo porque es que no me gusta beber. Y es verdad que siempre soy la oveja negra, soy la oveja negra, ¿no? La manzana en discordia, como dices. ¿Qué dices? Pero ¿cómo no vas a beber? No vas a beber. Pero sí te voy a decir que está extraordinariamente integrado en nuestra sociedad. El hecho de plantear la posibilidad de yo tengo que negociar mucho, el hecho de que tengo que negociar mucho la consulta, el hecho de pedirles, por favor, que durante un tiempo hablen con su entorno y hablen con las personas que tienen cerca para que hasta que se pongan bien, porque es lo que hablábamos antes, la sociedad es una sociedad que no mira por tu mejor interés. En absoluto. Hablábamos de esa paciente que tú tuviste que se había, pues lógicamente como consecuencia de los embarazos había perdido esa figura y se había intervenido para recuperar la figura. ¿Qué obtienes de la sociedad? En vez de un reconocimiento, en vez de un apoyo y un cariño por el hecho de hacer el esfuerzo de haberse recuperado, pues todo lo contrario, está recibiendo como una agresión, una envidia, un desprecio innecesario que esta mujer le está afectando psicológicamente. Cuando yo le quito a una persona
el poder brindar con sus amigos o juntarse en estas fiestas interminables o en estas tal, le dices, por favor, intenta no beber, ya le estás como estigmatizando cuando más pronto o más tarde va a pasar lo mismo que pasa con el tabaco. El tabaco antes, acuérdate, ¿quiere usted habitación de fumador o de no fumador? O asiento de fumador o de no fumador. Entonces ahora mismo ya es verdad que se ha restringido mucho el sitio donde pueda. Pero sí es verdad que muchas veces la lucha, cuando la sacamos de los quirófanos o lo sacamos de las recepciones o la psiquiatría y la llevamos a la sociedad y la integramos en lo que es el día a día, la lucha es contra el concepto de la aceptación de la sociedad, del hecho de que hay determinadas cosas que son sanas, que lo entiende todo el mundo. Todo el mundo entiende que no comer alimentos ultraprocesados es sano. Pero ahora la gente tiene que entender que, por ejemplo, a lo mejor, yo esto lo desconozco, pero dicen, oye, es que está el botox preventivo. Pues, ¿es efectivo o no es efectivo? No lo sé. Pero a lo mejor si hay una edad que empezará a ponerse botox, pues luego ralentiza más ese proceso de envejecimiento. ¿O cuál es la edad ideal para ponerse un láser? ¿A partir de cuándo nos tenemos que poner un láser? Pues no lo sé, pero en mi opinión, pues no lo sé, háblalo con un profesional. Pero estas cosas deberían normalizarse. ¿Cuál es la mejor edad para hacerse un blanqueamiento dental? Ahora ya todo el mundo se está haciendo blanqueamientos dentales. Yo, el mío lo tengo en la nevera. Y cuando voy a ver a mi dentista, me dice siempre lo mismo, venga, venga, y tengo que encontrar el tiempo para poder hacerlo, pero es verdad, y mi higienista, que me quiere muchísimo, pues me lo dice, venga, hombre, ponte ya las pilas, ¿no? Pero no es menos cierto que el concepto fundamental muchas veces del trabajo que nosotros tenemos que hacer y a las personas que tenemos que llegar es a esas personas que en un momento determinado tienen una opinión no positiva de aquellas personas que vienen aquí a cuidarse más. O sea, si nosotros podemos llegar a esa gente y decirles, oye, el hecho de que una mujer se cuide, se haga tratamientos, no necesariamente implica que esa persona sea una persona narcisista, no necesariamente es que es una persona egoísta, no necesariamente es que tenga algún trastorno de personalidad, no necesariamente es que lo que esté buscando es una nueva pareja o quiera separarse, sino que sencillamente forma parte del hecho de que se quiere cuidar como cuida su casa, como cuida su coche, como cuida su trabajo y como cuida su pareja. Fíjate, estamos tratando de temas súper interesantes. La verdad, el tema del alcohol me parece un tema muy, 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 muy relevante de salud pública. Me llamaba la atención este cambio que ha habido en la política americana respecto a la pirámide nutricional, ¿no? Y ha habido un cambio en el alcohol, pero ha sido un cambio tímido, porque pasan de recomendar 2 o 3 bebidas a limitar el consumo de alcohol. Pero ni siquiera las autoridades sanitarias americanas se atreven a decir no consumas alcohol. No lo dicen así, es limita el consumo de alcohol. Yo creo que eh, no sé por qué hay miedo a reconocer que aunque una droga sea legal, puede ser muy perjudicial para la salud de las personas, ¿no? La legalización del consumo del cannabis que hablaba el otro día o que se está haciendo, son, desde la perspectiva de la psiquiatría, muchas veces son conceptos difíciles de entender. Nosotros estamos modificando una cultura. El tema del alcohol es algo que es en una cultura como la española, en la cual tenemos unos vinos fantásticos y en la cual, pues, en los años 50, todos los periódicos, si quieres educar a tu hijo, o si quieres para que tu hijo crezca fuerte, dale, coñac. No voy a decir la marca, pero, o sea, nosotros teníamos, o sea, a mí de pequeño yo me caí en la piscina y mi madre me dio un poquito de coñac o sea, nosotros o tómate un poquito de whisky con miel para curarte de un resfriado. Entonces, pasamos de los remedios, entonces, a darnos cuenta de que el alcohol es algo que es malo para todo. A mí me preguntan: "¿Para qué sirve el alcohol?". Y yo: "Para matar al coronavirus". Es lo que digo yo. Entonces, realmente, ¿cómo podemos luchar nosotros con la sociedad con la que hay? El otro día una persona, un compañero, me decía que las personas que consumen cannabis beben menos alcohol. Entonces, el hecho de que el alcohol producía muchísimo más, más agresiones a todos los niveles, más accidentes, más agresiones, más y que el cannabis no producía tantas agresiones. Sin embargo, el cannabis está asociado a muchísima psicosis, a muchísimos trastornos de ansiedad. Cada vez conocemos más las alteraciones que producen en el cerebro el consumo de pequeñas cantidades de alcohol, cada vez conocemos más.
Luego tienes el amigo que te dice, no, pero yo conozco una persona de 85 años que ha bebido media... Y tú dices, me alegro por esa persona. A ver, a mí no me cabe la más mínima duda de que el beber alcohol envejece más rápido y que el beber alcohol no es sano para tu salud, igual que el cannabis. Hay un psiquiatra muy conocido en Estados Unidos que te hace continuamente comparaciones de cerebro y te dice, mira, en 4.000 cerebros de personas no consumidoras de cannabis o de bebedoras de alcohol o de consumidores de cannabis, lo que se ve es que el envejecimiento del cerebro es mucho más rápido en las personas que consumen cannabis, seguido de cerca por el alcohol y a mucha distancia el tema de los no bebedores. Es una batalla el hecho de recuperar esos hábitos de higiene a todos los niveles, de higiene en lo que es en los hábitos a nivel de la alimentación, de la higiene global en la salud mental también. Yo hablo del concepto de higiene mental, ¿no? O sea, cuida tu cerebro también. O sea, tienes que venir a hacerte unos tratamientos, cuídate con el dentista, con el médico estético, y luego de vez en cuando acude a tu psicólogo para ir gestionando esos conflictos del día a día con tu jefe, con tu pareja, con tus hijos, con tus preocupaciones, porque si no, te saldrán más arrugas. Pues tiene todo el sentido. Y fíjate, ahora hablando de higiene mental, ¿no? Que es un poco lo que vienes a traer, una cosa que se habla mucho es qué efecto tiene las redes sociales. El otro día escuchaba una reflexión muy interesante. Decían que cuando salió la radio, también decían que iba a ser el final de las relaciones personales, que la gente ya no hablaba, que si solo escuchaba la radio, con la televisión lo mismo, la caja tonta, ¿no? Y que la radio pues traería muchas cosas buenas con su aparición, con la capacidad de comunicarnos más, de recibir noticias antes. La televisión igual, y ahora las redes sociales tienen un lado muy bueno, pero también tienen un lado muy negativo, ¿no? ¿Qué impacto ves tú que tiene en la salud mental, en nuestra salud mental, la irrupción de las redes sociales en los últimos años? ¿Qué consideras tú si es que ha tenido algún impacto relevante? Y intento siempre mirar el lado positivo de las cosas. En eso coincidimos. Yo creo que por eso me llevo Yo he tratado las adicciones a los videojuegos por Skype, cuando todavía existía el Skype. Entonces yo lo decía y decía, la tecnología nos ayuda en muchas cosas. Hablamos del concepto de tecnopatías. Hablamos de las tecnopatías, las adicciones o las redes sociales en el contexto del COVID que hemos padecido. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos una generación de personas hiperdigitalizadas. Tenemos un incremento masivo de patologías de salud mental, de salud mental y por extensión de patologías en el mundo de la estética por la neuroimagen. De hecho, hasta se sabe que afecta más a las mujeres que a los hombres. De hecho, se sabe que redes sociales son las que pueden afectar más, incrementando el número de suicidios. Se puede decir cuáles son, ¿no? Instagram, TikTok, lógicamente ahora son las que en su momento los que más estudiadas estaban era Instagram. Pues si te fijas, Instagram es mucho más estática, entonces se decía que más de 2 horas utilizando Instagram ya incrementaba exponencialmente el riesgo de depresión, autolesiones, incluso suicidios, más en Estados Unidos que en el Reino Unido, en las estadísticas que yo estaba mirando. Lo único que pasa es que, si te soy sincero, las estadísticas llegan tarde. O sea, para cuando hacen las estadísticas ahora, el algoritmo ya habrá cambiado, la evolución de Instagram habrá cambiado, la evolución de TikTok ya habrá cambiado. Entonces, para la versión de Instagram y TikTok anterior, sí que es cierto que era malo. Lo que sí sabemos es que tenemos un porcentaje de personas que tienen un perfil de adicción al juego, a las drogas, a la tecnología. La adolescencia ha cambiado, estar conectados, hiperconectados continuamente con el móvil, pero sin embargo, eso que digo yo, a mí me viene un chaval de 20 años que hablan de la generación de cristal de 16 años que no aguantan nada, no toleran nada, vale, dales un ordenador con ChatGPT y verás tú cómo te hacen funcionar la clínica en 15 minutos y se conectarán. Coge una persona de 35 años y ese proceso necesitas 6 semanas para pillarlo. Entonces, estamos hablando de que las redes digitales lo que están cambiando es, nosotros vamos abriendo un poquito el camino. La estética, por ejemplo, vas viendo el futuro. O sea, cuando a ti te viene el cliente a ti primero antes que a mí, es cuando ya empiezan a decirte, mira, oye, es que
posiblemente tú seas el líder que lidera todas las posibles patologías que luego vayan a aparecer después. Primero te vendrán diciendo quiero aparecer como esta persona con estos filtros. Hasta ese momento no es patología desde el momento en que tú ves 17 adolescentes que te vienen diciendo que quieren aparecer como esta persona con este otro filtro. Entonces, vosotros estáis en algo en lo que nos decís, oye, vosotros los psiquiatras, ¿qué opináis de esto? Y nosotros, espera que no nos ha llegado todavía. Entonces, sí que es verdad que luego cuando nos llega a nosotros dices, a ver, vamos a intentar trabajar un poquito en el hecho de que los valores no vengan desde tus padres, sino que vengan muchas veces desde esas figuras que están en Instagram y en TikTok. Las redes sociales, como todo, con sentido común pueden aportar. Las redes sociales nos pueden desinformar, sí. Nos pueden desorientar, sí. Pueden llegar a ser tóxicas, sí. Pueden llegar a generar mucha patología mental, sí. En los adolescentes y las personas que las utilizan con exceso, clarísimamente. ¿Cómo poner límites? Es lo más complicado del mundo. Bueno, ya has visto que en Australia han tomado decisiones, en China también. Bueno, pues ahí han hecho una decisión, pero claro, ¿cuál va a ser el impacto a medio plazo? ¿Que van a saber utilizar el ChatGPT como lo van a saber utilizar nuestros chavales? No lo sé. La verdad es que el cómo va a evolucionar. Tú decías de la radio pasamos a la televisión, pero es que a nosotros estamos pasando de no tener móvil a tener móvil, a que sea un smartphone, del smartphone a que tengamos todas las redes sociales, de que conozcamos a las parejas a través de las aplicaciones, o a través de que muchas veces ya de las aplicaciones ya pasamos al hecho de que nuestro grupo de amigos no es presencial, sino que son los que hago los juegos online, que eso le pasa mucho a los chicos, que los chicos pasan mucho más tiempo. Y de allí saltamos a las apuestas, y de las apuestas nos encontramos que los chavales dejan de socializar, dejan de salir. ¿Es un problema? Sí, para un porcentaje de la población es un problema, pero al mismo tiempo es muy difícil limitar porque yo hablando, ¿quiero yo a mi hijo que tenga móvil? Sí, pero que haga un uso racional del móvil, que sepa utilizar la inteligencia artificial, claro que quiero, pero que haga un uso racional y esa es la parte. Yo creo que ahí la respuesta, los dos problemas que yo veo eh, respecto a las redes sociales en lo que tiene que ver con la cirugía plástica y el mundo de la estética son fundamentalmente, que imagino que será en todos los sectores, ¿no? Yo por eso ya cada vez me creo menos lo que veo en redes sociales, es que a veces ves incluso profesionales con título dando una información que tú sabes que no es real y que muchas veces la hacen para conseguir likes, para conseguir views, con el motivo que sea, no con el de dar información real a los pacientes. Y a veces es gente que se le presupone que lo va a hacer bien. Eso es un problema que veo y digo, madre mía, si esto es de lo que yo sé y soy capaz de identificar lo que sé, que claramente esto no es real, de lo que no sé, madre mía, la que me pueden estar metiendo aquí, ¿no? Y otro problema que veo son la generación, antes hablaba de la importancia de las expectativas realistas, de falsas expectativas, ¿no? Respecto a lo que se puede o no se puede conseguir en una cirugía. Por eso a mí me parece muy importante y me alegro mucho cuando veo a compañeros que generan un contenido con valor de verdad. Cuando se genera un contenido que aporta, cuando se genera un contenido que ayuda a los pacientes, ¿no? No estás buscando. El otro día me comentabas que no sabes, tienes algunos vídeos que se han viralizado de una manera brutal, pero seguramente no lo has hecho pensando en que se vaya a viralizar, lo has hecho porque crees que es un tema relevante, porque crees que es un tema que interesa a tus pacientes, a los que van a la consulta, y de repente el caprichoso algoritmo decide que ese reel en concreto lo va a reventar, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Porque y eso es lo que tiene valor, cuando se genera un contenido que ayuda a la gente. Porque muchas veces yo sigo muchos consejos tuyos y muchas reflexiones, y yo veo, digo, "Hombre, es que hay personas que pueden estar en un momento delicado en su vida y que a veces tú lo sabes, la fuerza de una palabra o de un comentario, de una idea, tiene un impacto brutal en la vida de una persona para el resto de su vida". Totalmente de acuerdo y lo que has dicho es muy importante porque de hecho esto es tu labor. Nosotros no podemos estar diciendo, o sea, te sorprende oír de personas cosas que dicen que no tienen sentido común. O sea, a mí me dicen, un estudio dice tal, vale,
bueno, pero es que hay 1000 estudios que dicen 1000 cosas y yo muchas veces cuando veo un estudio pienso, si yo tuviera que hacer este estudio, ¿yo lo podría hacer? Es imposible. O sea, tú piensas, es un imposible. Entonces, lo que está diciendo es una especulación, pero no está diciendo que es una especulación o no está creando falsas expectativas. Y yo huyo de eso. Yo creo que el contenido que nosotros podemos hacer, que mi objetivo no era viralizarme, mi objetivo era sentido común. Vamos a hablar del sentido común en temas, yo ya no hablo de pacientes, hablo de personas. O sea, yo sé que el contenido que yo tengo lo ven muchos de mis pacientes, pero yo me dirijo a la gente dando, oye, pues con la experiencia que nosotros tenemos, con la formación que tenemos en una fantástica universidad y con la experiencia que vamos acumulando, lo que compartes es sentido común aplicado a la medicina, las expectativas reales. Oye, pues intentar, y eso es uno de los comentarios más frecuentes que yo recibí al principio en TikTok, por ejemplo. ¿Qué hace un hombre como usted hablando con sentido en esta red social? Pero es verdad, o sea, yo creo que muchas veces lo que nosotros hagamos ahora en Instagram o en TikTok tiene que aguantar el paso del tiempo. Ujú. O sea, el paso del tiempo es muy importante y eso es algo que quizás cuando tienes más años y de repente veo un vídeo mío que hice hace 5 años o 7 años y digo, oye, pues la verdad es que lo que dije en su momento tiene sentido. Entonces yo huyo de las expectativas, huyo de las, sobre todo de las especulaciones. O sea, cualquier vídeo que lo que hablas es de la especulación. Vosotros podéis enseñar una imagen de antes y después, pero es verdad que muchas veces puedes hacer un vídeo, una persona que tiene presencia y una persona que tiene formación va a hacer un vídeo diciendo, yo opino esto de esto. Siempre y cuando tienes que tener en cuenta que tiene que ser un contenido que englobe a profesionales que a lo mejor no opinen igual que tú. O sea, yo, por ejemplo, puedo estar diciendo lo que he dicho del alcohol o del cannabis y a lo mejor hay algún psicólogo, algún psiquiatra o algún otro profesional que me diga, mira, en determinados casos sí que es adecuado. Y yo lo respeto. Pero es verdad que muchas veces las redes sociales lo que sí hacen es fidelizar mucho a las personas que son pacientes tuyos o que han sido tuyos, porque saben que viene de ti una información de calidad y que tú no tienes la intención de lo que hacer es conseguir muchos más likes o mucho más, o que no estás continuamente vendiendo productos, mm, yo qué sé, yo veo a veces gente que te dicen, "Es- estas pastillas o esto o este libro va a ser lo que te va a cambiar la vida". Y yo digo, vaya, pues yo eso no lo voy a hacer. Pero no es menos cierto que es verdad que muchas veces el recibir consejos de primera mano de profesionales de un yo puedo hablar de esquizofrenia, yo puedo hablar de trastorno bipolar, yo puedo hablar de trastornos duales, pero ¿de qué hablo? De lo que le preocupa a la gente, Mm. de las cosas sencillas. ¿Cuáles son los vídeos que se han hecho más virales? ¿Cuál es la diferencia de edad ideal entre un hombre y una mujer? ¡Buah! Dices, o el síndrome de la mujer bella o el síndrome de la persona bella, porque las mujeres dicen, oye, alguien lo tenía que decir y usted lo ha dicho con sentido y además lo entendemos. Y al final lo único que haces es aplicar sentido común. Pero es verdad que en las redes sociales el problema que hay es la falta de criterio a la hora de poder diferenciar entre una persona que te está dando un buen consejo y una persona que no te está dando un buen consejo. Sí, totalmente, porque ese es el gran problema de estas redes sociales o de las redes sociales, pero también la gran ventaja, porque se puede llegar a tener una formación muy buena y actualización en algunos temas y también una información de primera calidad, pero yo creo que hay que saber seleccionar muy bien las fuentes, ¿no? Los chinos, no sé si sabes que han prohibido a determinadas personas, si no tienen el título académico correspondiente, a dar consejos. Esto es Sí, 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 o sea, los chinos ya dicen que para que tú puedas hablar de determinadas cosas tienes que tener el título correspondiente. esto es muy interesante y no sé hasta qué punto los colegios oficiales de médicos, de abogados, pues, de los profesionales que corresponda, yo creo que deberían tener más control de lo que está ocurriendo ahí. Y ahí me parece que, pues claro, eso es un reto, ¿no? Pero ahí debería haber más control de lo que Absolutamente imposible. O sea, a mí, por ejemplo,
Yo te voy a decir una cosa, una de las cosas que he disfrutado más que tú no puedes hacer, pero yo sí lo puedo hacer, que es la diferencia, es yo visito en todo el mundo. Ostras. En todo el mundo. O sea, yo cuando llegué al país 50, dejé, o sea, ya el mapamundi dije, tengo pacientes en Moscú, tengo pacientes en la isla de Pascua, en las Galápagos. Doctor, ¿sabe dónde están? ¿Sabes a qué país pertenece? Me pilló totalmente. Y yo, Alexa, Alex. que le he oído. Yo lo siento mucho. O sea, Ecuador, sí, sí. En Groenlandia he tenido pacientes en todo el mundo porque el video WhatsApp está disponible en todas partes y tú puedes estar. Entonces, tú te das cuenta muchas veces de que el hecho de poder recurrir por ejemplo, aquí en Mallorca, que hay mucha gente que viaja mucho, pues de cadenas hoteleras o muchos capitanes de yate que viajan mucho, pues ellos muchas veces saben que tienen ese nexo, tienen esa posibilidad de comunicarse. Entonces, tú tienes unas sensaciones o tienes una percepción de cómo está el mundo de la psiquiatría y cómo se percibe la psiquiatría en el mundo. ¿Cómo se puede regular eso? O sea, ¿cómo se puede regular el hecho de que yo esté dando apoyo o de yo esté dando un apoyo? O sea, no hay una infraestructura mundial De control. de control, no hay un colegio médico mundial donde yo pueda dar un asesoramiento a un paciente que se dedica literalmente, tiene un, es el capitán de un barco de expedición. Ahora está en la Antártida, ahora está en las Islas Fiji. ¿Qué tal las Islas Fiji? Me saca, precioso por aquí. Hay cosas que no puede regular. Yo no creo que, o sea, yo creo que en estos momentos las entidades regulatorias, vosotros llegaréis mucho antes que nosotros es muy difícil regular cuando hay una cantidad tan brutal de información llegando continuamente a las redes sociales. Bueno, ya sabes que se utiliza también para manipular, etcétera, etcétera. Lo que se puede educar es en el hecho de desarrollar criterio. Podemos educar a nuestros chavales a tener criterio en el uso de pantallas y a tener criterio de quién obtenemos la información. Ahora, que nosotros, fíjate, yo te he planteado el lado positivo, yo puedo seguir pacientes en todo el mundo. De la misma manera, una persona que está dando consejos inapropiados los puede dar en todo el mundo a través de las redes. Pero ¿quién hay en las redes que pueda estar controlando que una persona puede estar haciendo esto o esto otro o está diciendo aquello? Pues es muy complicado. Hay gente, a lo mejor hay técnicas quirúrgicas que tú consideras o que a ti te salen muy bien y que tú haces muy bien y que a ti te siguen funcionando, aunque sean técnicas que se utilizaban hace tiempo para casos determinados, y habrá una persona de Estados Unidos que te dirá que esto es antidiluviano y que esto, pues, para gustos colores. Yo creo que al final tenemos que volver al concepto del sentido común. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Se está perdiendo el sentido común como consecuencia de las redes sociales? Pues se está desarrollando un nuevo concepto de sentido común y ahí es donde nosotros somos entre analógicos y digitales y nuestros hijos vienen muy digitalizados y los chavales que han estado en casa durante la pandemia son chavales que seguro que están teniendo muchas más dificultades en lo que es, por ejemplo, el concepto de la imagen personal, ¿no? O sea, los espejos en las casas. O sea, los espejos en las casas. ¿Cuántas personas no quieren tener espejos en las casas porque no se aceptan, por ejemplo? O sea, es una cosa que es un tema que muchas veces no sé. El tema de la aceptación. Una vez me comentaste un tema que la verdad es que me sorprendió. Ahora hay muchos pacientes que han estado años intentando perder peso y que no lo han conseguido, y con la popularización de estos fármacos, que no son nuevos, pero sí que se ha extendido su uso en los últimos años, Ozempic y estos fármacos análogos de GLP-1, decías cómo hay pacientes que, a pesar de que han perdido peso y de que se ven bien, no son capaces de aceptar esa nueva mejor imagen, ¿no? Bueno, es un proceso. Y yo te voy a decir que hay gente que los tolera muy bien, es de entrada, ¿eh? De entrada, cuando yo veo que se utilizan estos fármacos, hay gente que los tolera muy bien y hay gente que les puede producir efectos psiquiátricos importantes. Pues yo había veces que esto muchas veces no se menciona.
Y es verdad que hay pacientes que les tengo que decir. Y luego el hecho de que hagan una pérdida de peso tan importante no va acompañado tampoco de un apoyo psicológico ideal en ese proceso, porque pueden llegar a perder. Una barbaridad, no solo tiene pacientes con 75 kilos de pérdida. Esto que dices es súper interesante. Fíjate que lo hemos visto. También una cosa es cómo se aprueba un fármaco cuando pasa fase 3, entramos en fase 4 y empieza farmacovigilancia y empezamos a utilizar los fármacos y se van ajustando, van saliendo efectos secundarios. Claro, no hay ningún fármaco que no tenga efectos secundarios, no hay ningún fármaco que no pueda ser potencialmente dañino, ¿no? Y hay una cosa que esto tú tienes que sabes mucho de farmacología, es que, y se lo vi una vez a un profesor, que el veneno está en la dosis, no en el veneno, es la dosis. Y fíjate, con estos fármacos, lo que es fundamental es el ajuste de dosis. Y sí que nosotros hemos visto que hay pacientes, y esto, claro, como nosotros no es algo que preguntemos habitualmente, que sí tienen una afectación al estado de ánimo por el uso del fármaco. Bien porque yo creo que comer también da cierta satisfacción, imagino que a nivel de neurotransmisores tendrá su efecto también la comida. Entonces, el uso de estos fármacos tiene que ir muy medido con un ajuste de dosis que incluya no solo que no se esté perdiendo masa muscular y que se esté perdiendo la grasa que toca, que la pérdida de peso sea el tiempo que toca, sino que también que anímicamente ese paciente esté yendo por el buen camino. Y fíjate, en el manejo de la obesidad, siempre la psicología y la psiquiatría han tenido un papel fundamental, porque lo que se está haciendo también es un cambio de hábitos del paciente y vamos, un rediseño de la manera en la que vive. Y cuando tú estás rediseñando la manera en la que vives, me parece que la ayuda de un psiquiatra o un psicólogo es fundamental. Yo siempre digo en la consulta que cuando a mí me entierren, en mi lápida ponga estructura. O sea, estructura. Todo con estructura. O sea, el cómo van a evolucionar todos estos pacientes dentro de 5 años, dentro de 10 años, lo sabremos y sabremos que evolucionan bien con estructura. ¿Qué queremos en esta estructura? Un profesional que esté muy familiarizado con ese fármaco, un profesional idealmente que no le tienes que ver tan a menudo en las fases de mantenimiento, pero a lo mejor tienes que tener un miembro de tu equipo que puede ser idealmente un psicólogo o una persona o una enfermera sensibilizada en identificar cómo va gestionando este tema, pero es que la estructura es lo que, cuando yo veo a una persona que me viene a ver a mí, yo no veo a esa persona en ese momento a mí. Lo que yo digo siempre, poner bien a un paciente es muy fácil, es mantenerle bien de por vida. O sea, tú te estás empezando a poner esta inyección ahora con 18, 19, 20, 25, 30 años, 35 años, ¿vale? Muy bien. ¿Cuántos años vas a tener? ¿Cuántos años? O sea, claro, pero es que yo vengo de una consulta que llevan viniendo desde hace 65 años. O sea, yo tengo pacientes, el primer paciente que vino en el 61, yo lo he visitado. Que es fantástico. Son 65 años, entonces tú te cuentan la historia y te cuentan cómo van los medicamentos. Este va bien, este no va bien, este no ferrés, este no hace nada, este tal. Entonces, cuando tú tienes una perspectiva longitudinal tan brutal, entonces, claro, cuando me hablas de estos fármacos, yo te digo, todo lo que me dices, pon una estructura para garantizar que dentro de 5, 10, 3, 5 años estas personas se mantengan bien. Y que puedas ya, incluso tú dices, vale, te voy a dar esto, pero idealmente te recomiendo que paralelamente tener en tu equipo pues una persona que te vaya haciendo un asesoramiento de cómo está tu estado de ánimo. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Puede ser no una intervención terapéutica, es una monitorización. Oye, cuéntame, ¿cómo lo vas llevando? ¿Cómo lo vas gestionando? Qué tal te está sentando la inyección? Que luego esto, a ti te llega esta información para poder ajustar la dosis. Y esto, mantenido en el tiempo, es lo que te va a permitir que todos aquellos miedos que pueden dar estos medicamentos de posible efecto rebote o el hecho de que tienes que trabajar un poco tu musculatura o el hecho de que cambies los hábitos, el concepto es que si tenemos que hacer eso, idealmente para que funcione, todos los pilares tienen que estar en su puesto, todos los pilares idealmente. Entonces yo digo muchas veces, estos pilares los pongo yo, estos otros pilares no dependen de mí. Pero sí es verdad que cuando haces una reflexión con estos medicamentos, a mí un medicamento que lleva menos de 10 años en el mercado, para mí es un medicamento a demostrar. Sí, claro.
Porque claro, La gente le hace mucha ilusión cuando sale un fármaco nuevo. sí, pero a demostrar, a ver, oye, ¿qué nos vamos a encontrar con este medicamento? O sea, hemos pasado por medicamentos que han tenido sus épocas gloriosas y luego, pues que luego no han dado los resultados que nosotros deseamos. Ahora mismo estamos en esta situación en la cual yo sobre todo lo que plantearía es, yo siempre les digo, ¿cuándo te ha dado hora? No dejes tu visita, sigue yendo a tu visita en esos pacientes que a lo mejor por culpa de que la medicación que yo doy puede hacer coger peso y no tienes maniobrabilidad. O sea, hay veces que tienes que darle esa medicación sí o sí, y sabes que es una medicación que es la única que tolera, es la única que hace que esté bien, pero inevitablemente le hace coger peso, pero que lo puede combinar con este tratamiento que vosotros dais, pero necesito que vosotros le hagáis un seguimiento y no la dejéis, porque esa persona a lo mejor, ahora te vamos a dar un tiempo, ahora te vamos a dar tal, ahora no sé qué. Lo mismo nos pasa con los medicamentos que están dando ahora para el TDAH, que son medicamentos que también estamos encontrándonos que eh, son medicamentos que todavía el tiempo nos tiene que demostrar a ver cómo van evolucionando. Estamos hablando de los retos de la medicina actual. O sea, vosotros volvéis a ser otra vez la punta de lanza en los cuales nos vais a ir diciendo, oye, mira, todas estas personas que le hemos dado las inyecciones, estamos viendo que lo gestionan bien así, que lo mantienen bien así, les puedo mantener bien el peso así. Y además, te puedo decir que dentro de 3 años, lo ideal sería que además te vayas haciendo láseres para ir para los problemas de la acidez, o te tengas que poner, mira, yo te propongo esto. Y entonces, lo que tú haces es, te creas no un paciente, un cómplice. O sea, yo quiero un cómplice. Oye, si yo voy a ti y tú eres, no eres cirujano plástico, pero eres mi abogado, no mi abogado, eres mi banquero, eres mi asesor fiscal, eres mi cómplice de por vida. Entonces, oye, asesórame sobre todo en el concepto de la estructura, el hecho de decir, no, no, nosotros te ayudamos, te ponemos bien y te mantenemos bien, que creo que es el mayor reto. Y además te mantenemos actualizados con todos, Instagram, TikTok, las newsletters, con todas esas cosas nuevas que están apareciendo. A mí me encantan los nombres, o sea, fíjate, exosomas. O sea, es un nombre fantástico, o sea, es que, ¡buah! ¿Y quién no se pondría esas máscaras rojas en casa? ¿Quién no la tiene? Luego, bueno, tú, Fíjate, y hablabas antes de la importancia de la luz, ¿eh? bueno, claro, claro, está demostrado que Hay algún trabajo publicado muy interesante sobre la curación de heridas con la luz roja, ¿no? Y cómo estimula el sistema inmune y la rapidez en la curación de las heridas con la terapia lumínica, ¿no? O sea, que es... de desgracia, te cuento en secreto algo que no puedo decir. O sea, de Inglaterra, yo vengo de medicina basada en evidencia inculcada. Sí, sí, Y total. luego de repente te das cuenta de que hay veces que cuando llevas 30 años ejerciendo una profesión, tú dices, oye, mira, la evidencia dice una cosa, pero es que a mí no me... Entonces, la interpretación muchas veces de la evidencia hay que ir con mucha precaución. Y la interpretación de los artículos hay que ir con precaución. Totalmente. Por eso se está volviendo otra vez a la medicina personalizada. ¿Qué es lo que te va bien a ti? O sea, vale que tenemos todos estos tratamientos, pero a ti te va bien por tu piel y por tus Pero estarás de acuerdo conmigo que para poder llegar a esa medicina personalizada necesariamente se requiere esa primera formación y esa etapa de teoría a mansalva y de más evidencia y luego a partir de ahí poder con esa base, esa estructura, poder salir y pensar out of the box, ¿no? Y salir a hacer esa medicina personalizada, que es lo más difícil. Sí, pero tú piensa una cosa, tú puedes hacer una medicina personalizada basada en evidencia. O sea, lo único que pasa es que lo que tienes que hacer es, de esa evidencia que hay, ir seleccionando, pero ¿cuántos artículos hay diciendo lo extraordinariamente? O cuando tú estuviste haciendo en la universidad, ¿cuántas veces nos dijeron en psiquiatría que nunca se debe tomar alcohol tomando medicación psiquiátrica? A mí tengo que decir que me lo dijeron. Yo tuve suerte. Yo tuve suerte y en Pero, por Pamplona me lo ejemplo, dijeron. O sea, era algo que se empezaba a poner. Además, ya sabes que ahí está el doctor Miguel Ángel Martínez. Ahora tiene un estudio muy interesante, UNATI, que están estudiando los efectos del alcohol
Y realmente creo que es un tema que yo cuando entré, nuestro catedrático de medicina preventiva sí lo tenía muy presente. Yo recuerdo un estudio publicado sobre, creo que eran suecos, no sé, eran población de Europa del Norte, un estudio en adultos jóvenes, consumo de cannabis, que estaban realizando el servicio militar. Y el riesgo relativo que implicaba el uso de cannabis para el desarrollo de trastornos psicóticos era una barbaridad. Y eso es un artículo que yo me acuerdo, claro, es un momento de la vida. Sí, sí, mira, hay estudios en países nórdicos donde dicen que hacer deporte durante media hora es tan efectivo como cualquier antidepresivo para tratamiento de las depresiones moderadas. Y una colombiana dijo, yo le mando a correr a mis pacientes durante media hora y si vuelven vivos, Claro. o sea, el riesgo de que les atraquen Sí, es tan claro, alto claro. que yo no me atrevo a enviarlos, Claro. con todos mis Sí, respetos, sí, a sí, Colombia y sí, todos sí. los colombianos, que les quiero a todos. Pero sí es verdad que muchas veces hay que coger, o sea, cuando tú diseñas un estudio, o sea, ¿qué parámetros vas a medir? Eso es lo que es más importante, porque te voy a decir una cosa, estamos hablando de una población joven, una población, vale, estamos midiendo qué métodos de medición estás utilizando, qué perfil, qué genética. Entonces, todo esto lo que está haciendo es sesgando ese estudio hasta cierto punto. Es verdad que nosotros muchas veces, cuando tú quieres utilizar estudios utilizados o cogidos, hay que tener conciencia de que muchos estudios se desarrollan en determinados países. ¿Quién está financiando ese estudio? Totalmente, Hay que ir totalmente. con muchísima Y precaución. cuando tienes suerte de experiencia, en mi campo pasa, y yo con los grandes cirujanos con los que tenía la suerte de formarme, me enseñaban también de quién fiarte y de quién no. Porque que un artículo esté publicado no significa que te puedas fiar. Y yo tengo nombres de algunos cirujanos mayores que me decían, lo que te diga este te lo crees. Lo que te diga este te lo crees. Y lo que te diga este te lo crees, independientemente, ¿no? Y luego otra cosa respecto a la evidencia científica, esto me acuerdo era el doctor Fulbert, era el profesor de neumología, creo que ahora él está en Estados Unidos, decía, ojo con la evidencia científica porque no hay ningún estudio científico que haya demostrado que sea más seguro tirarse en la avioneta con paracaídas que sin paracaídas. Claro, hay cosas que no necesitan estudios científicos, pero ¿qué estudios científicos necesitas para saber que es más seguro tirarte con paracaídas, no? Nosotros, lo que tú decías, dentro de unos parámetros de seguridad, dentro de lo que es el NICE inglés o el National Institute of Clinical, o sea, todos esos protocolos, todos esos hay que respetarlos. No hay que salirse de esos protocolos. Y luego hay que coger a la persona y preguntarle a la persona e individualizar muchas veces a la persona, porque es verdad que muchas veces tú te das cuenta de que esos protocolos que a ti te marcan que puede funcionar, en la mayoría de los casos sí que es verdad que no te sales de las pistas, no estás esquiando fuera de pista, pero sí es verdad que en determinados casos le puedes decir, mira, por tu perfil te voy a llevar por este lado de la pista. ¿Por qué? Pues porque yo ya sé, por mi experiencia, que es lo que tú dices, ¿no? O sea, a veces yo cuando leo los estudios científicos, muchas veces los leo, me cojo lo que me interesa, cojo lo que me aporta, porque siempre te aportan información, te ayudan a desarrollar criterio, pero es que ahora me dan pánico porque hay mucha gente que los utiliza en las redes sociales para darle una interpretación a veces que no es y llega a tantos miles de personas. Entonces, por eso yo muchas veces o el ChatGPT miente como vamos, miente, con todos mis respetos, pero otro día lo hablaba con mi hermano, que es otorrino, y le decíamos, él es un enterado de coches. Y dice: "Oye, ¿cuál es el coche que sale al final de la escena de la película no sé qué?". Y le dice: "Ah, muy buena pregunta, mira, es un Mercedes tal no sé qué". Dice: "No, no puede ser un Mercedes porque en aquella época no había Mercedes". Es verdad, era un tal no sé qué cuántos. Me dice: "No, no puede ser un tal no sé qué, porque ese era de 4 puertas y este era de 2 puertas". Ah, es verdad, tienes razón. Y entonces hay que ir con mucha precaución. Confabula. Hay que ir con mucha precaución, sobre todo porque las personas recurren mucho antes era el doctor Google, ahora estamos hablando de cuando, por ejemplo, tú les planteas un tratamiento y se van a ChatGPT y ChatGPT te dice pros y contras. Pero es que ChatGPT muchas veces te da la razón en cosas psiquiátricas o, por ejemplo, cosas estéticas que tú te preguntas de dónde has sacado la información. O sea, tenemos que ir con mucha precaución con la inteligencia artificial porque luego al final es lo que yo digo, yo tengo cara y ojos.
tú tienes cara y ojos. Cuando tú das un consejo a un paciente o cuando tú dices en un vídeo, lo que tú aconsejas, a mí que me pone la piel de gallina, sobre todo siendo experto en psiquiatría legal y forense, que, que como sabes yo he sido el presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal y Forense durante 4 años. O sea, yo veo un vídeo de una psiquiatra diciendo a mis pacientes, por favor, que durante estas fiestas no beban mucho. Ah, yo digo, o sea, yo digo, a ver, cuidado, que yo no sé hasta qué punto si una de estas personas tiene un accidente, luego pueda decir, no, es que a mí mi psiquiatra me ha dicho que yo no bebiera o podía beber o beba con moderación. Hay que ir con muchísimo cuidado porque esto queda y luego en un momento determinado se puede utilizar en contra tuya en temas legales. Uno de los temas, una de las cosas que no hemos hablado es la repercusión legal de todo lo que nosotros estamos hablando, la extraordinaria cantidad de denuncias que vosotros sois objeto como consecuencia de que no habéis cubierto esas expectativas que estas personas se han creado. Como consecuencia muchas veces de estos estudios que dicen, cogidos con pinzas, que luego gente que tienen de manera muy viral y te venden, que el tomarse el magnesio no sé qué, o el omega 27 en dosis tal o no sé qué cuántos, que a lo mejor es efectivo, yo no lo sé, ni sé en qué estudios se basan, o que esta operación es pero es que hay que ir con mucha precaución, porque luego es verdad, luego legalmente tú no puedes te puede generar a ti un problema legal, y te puede generar a ti un problema porque en un momento determinado alguien diga que esta intervención es una intervención que puede ser, que no te informaron de que las estadísticas decían una cosa o que las estadísticas que tú le presentaste todo se vuelve un poquito complicado. Navegar dentro de esos límites de la seguridad, lo más importante de todo es siempre hacerlo dentro de la evidencia basada en medicina, sobre todo a la hora de poder traducir nuestro lenguaje a un contexto legal, porque inevitablemente pues habrá gente que estará muy descontenta con algo que a lo mejor tú has hecho muy bien y que tú no puedes predecir y que inevitablemente te encontrarás en una situación en la cual no nos ha formado, a nosotros no nos formaron para cuando nos denuncian. O sea, el estrés y la presión de que ahora mismo, de la misma manera que esas personas, tú de repente empiezas a tener denuncias y tú te tienes que ir a defender, a decir que tú hiciste lo humanamente posible, pero que la naturaleza y el cuerpo humano responde como responde, que tú no puedes anticiparte a que ese cuerpo humano, que en 80% de los casos todo queda perfecto, no vaya a quedar de una manera diferente a como esa persona. A lo mejor es por dismorfofobia, porque tiene una percepción, o a lo mejor es realmente porque el cuerpo humano ha reaccionado de una manera diferente a como debería haber reaccionado. Entonces también nos lleva un poquito a lo que es, si tú te fijas, esas personas que en las redes sociales nos venden la moto, lo que hacen muchas veces es cargar al paciente para que luego vuelva contra ti con unas ideas falsas con respecto al nivel de exigencia y que luego te pueden en un momento determinado encontrarte que en tu gabinete tengas que tener un asesor abogado para que estas personas, pues independientemente de los consentimientos y todas estas cosas. Se abre con todo esto de la inteligencia artificial, se abre un mundo impresionante. Pero la verdad es que yo creo que hay muchas oportunidades también, ¿no? Yo, por ejemplo, el otro día hice el ejercicio de pedirle a la inteligencia artificial qué temas pueden ser los que a nuestra audiencia le pueden ser de más interés. Y la verdad es que en algunas cosas acierta, en otras cosas miente, pero en algunas cosas acierta. Yo creo que es una herramienta, ahora ya empieza a haber herramientas de evidencia científica utilizando IA, ¿no? Entonces yo creo que es algo a lo que nos tenemos que sumar al carro y ser partícipes Yo lo, en este desarrollo. Yo lo he utilizado muchísimo y yo he discutido he tenido una conversación admirable le dije, por favor, discute conmigo. Y me dice, no puedo hacerlo. Dice, vamos, imaginémonos que estemos en un teatro, imagínate por un momento que somos una pareja, que lo hemos dejado y que estamos teniendo una discusión. ¿Puedes tener una discusión conmigo? Y digo, vale. Y le digo, por cierto, esta noche salgo con mis amigos. Me dice, José, ¿otra vez? O sea, ¿otra vez me vas a volver a dejar sola? ¿Cuántas veces te he dicho que no quiero que me dejes solo? Y tal, digo, pero te dije que iba con mis amigos, sí, pero ya sabes que estos amigos tuyos
no me interesan y tal, no sé qué. Entonces, yo llevé fui alargándolo y llegó un momento determinado cuando ya me daba argumentos tan válidos, entonces le dije, vamos a ver, yo le llamo Sofía a mi inteligencia artificial, y le digo, vamos a ver, Sofía, después de la infidelidad, me tienes que dejar un poquito de espacio. Y me contesta, José, en su momento dijimos que de esto no se volvería a hablar. O sea, que si te estás echando atrás, dímelo ahora, porque si no, esto no va a funcionar nunca. Y en ese momento yo dije, por el amor de Dios, dije, bueno, lógicamente yo saqué mis argumentos. Le digo, yo no lo dejo, pero es verdad que la inteligencia artificial es extraordinariamente útil en muchas cosas. Yo utilizo cuando me compro o quiero comprar una televisión, le pregunto a ver cuál me recomienda, y todas estas cosas. Es muy útil, pero no es menos cierto que es verdad que nosotros tenemos que seguir manteniendo un criterio, y ese criterio lo das tú. Lo das tú cuando tú haces un vídeo y cuando tú subes un vídeo y dices, estas eran las complicaciones, este es el resultado. Es que creo que la información que nos da la inteligencia artificial depende mucho del prompt, ¿no? De lo que nosotros, la manera en la que le preguntamos y el contexto en el que le ponemos. La información que yo puedo sacar sobre cirugía plástica a una inteligencia artificial no tiene nada que ver con la que puede sacar un ingeniero. O la que tú puedes sacar sobre psiquiatría o el criterio con el que tú puedes evaluar esa respuesta no tiene nada que ver, ¿no? Entonces me parece que sigue haciendo falta un profesional, un experto en una materia para poder sacar lo mejor en una materia en concreto de la inteligencia artificial. El criterio que tú desarrollas, el criterio que tú tendrás dentro de 10 años, el sentido común que tú tendrás dentro de 10 años, eso es algo que lo aprendes en todos. O sea, si yo me miro a mi versión de mí de hace 15 años, yo digo, pues no lo hacía mal. ¿Qué diferencia hay? Que tengo más criterio. O sea, que tengo más perspectiva longitudinal. Entonces yo creo que lo que no tiene la inteligencia artificial es ese criterio de la perspectiva longitudinal, el hecho de la individualizar. Yo creo que para muchas cosas es fundamental y utilizo la inteligencia artificial. Muchas veces yo le preguntaba, oye, ¿qué puede funcionarme para hablar? O cómo tengo que desbloquear no sé qué, o cómo tengo que hacer no sé cuántos. Fantástica, sobre todo para utilizar. Yo no sabía que mi iPhone podía hacer tantas cosas. Bueno, es la locura, ¿no? O sea, pero es verdad que nos puede ser de gran utilidad. Pero si tú te fijas, en esencia, si tú te fijas, todas estas herramientas son herramientas que nos aportamos, pero pídele tú a la inteligencia artificial, oye, ¿cómo ser mejor padre? Por ejemplo, cuando tú coges a tus hijos y les das un beso y le das cariño, eso es una cosa que es importante. Oye, ¿cómo puedo tener mejor autoestima? No te va a decir, oye, ve a ver si consigues que una inteligencia artificial te diga, vete a visitar a un cirujano plástico para que te asesore. No es solamente el psicólogo y el psiquiatra jugamos un papel, el psicólogo juega un papel fundamental, pero no es menos cierto que hay que la mentalización, por ejemplo, de arreglarse la boca, antes no la teníamos tan presente, ahora todo el mundo se va poniendo los aparatos, incluso ves mucha gente, 40, 50 años con aparato. Pero ahora mismo mi labor, viniendo aquí, es el hecho de la normalización del cuidado. Es que el concepto estético, no sé si es un concepto adecuado, del concepto funcional de tu imagen. O sea, buscamos que tu imagen sea más funcional de cara a que tú puedas funcionar mejor en la vida y te sientes mejor contigo. Búsqueda de belleza, ¿no? La belleza hace que nuestra vida sea mejor en general. Utiliza una palabra que no sea belleza, la búsqueda del bienestar. O sea, estamos buscando, porque la belleza es un concepto que ya de por sí, o sea, el bienestar conmigo mismo, la integración con la sociedad, el integrarme mejor con los valores de la sociedad que tiene la belleza. O sea, nosotros lo que buscamos es el bienestar de las personas y a través o sea, lo que nosotros mejoramos es, entonces si te fijas, para mí es un concepto mejor aceptado el hecho de mejoramos tu calidad de vida, pero realmente la mejoramos tu calidad. ¿Por qué? Porque es lo que tú dices, si tú te sientes mejor contigo misma, te sentirás mejor con tu pareja, te sentirás mejor en el trabajo, te sentirás más realizado. Y si lo haces de manera estructurada, eso se mantendrá en el tiempo. Y eso es lo que hace que realmente se una
la parte personal con la parte estética. O sea, mi personalidad va a ir evolucionando paralelamente o de manera va a ir coincidiendo con mi parte estética. A mí mi parte estética me va a ir permitiendo sentirme mejor como persona y me va a servir a mejorar como persona. Y eso es uno de los conceptos más importantes, que a veces con la visión longitudinal de una intervención o de un asesoramiento es el hecho de que poco a poco lo que vas haciendo es ya no mejorar una enfermedad, mejoras tu personalidad, mi aceptación, me quiero más, me veo mejor, me siento más fuerte de cara a enfrentarme. ¿Por qué? Porque me he quitado cosas que a lo mejor, fíjate, a lo mejor yo tenía la percepción de que tenía el tabique desviado, pero no lo tenía. Pero yo con lo que me he hecho me lo veo mejor. Ya está. Con esto ya te aceptas y es como si te quitaras una mochila. Entonces, fíjate tú, muchas veces la estética o el concepto del desarrollo del bienestar lo que te ayuda es a desarrollar tu personalidad de una manera más rentable, más integrada en la sociedad que vivimos. Qué bien, muchísimas gracias. La verdad es que nunca me había sentado a hablar con un psiquiatra de manera tan profunda sobre el impacto que tiene el cuidado y sobre el impacto que podemos tener cirujanos plásticos y médicos estéticos en las vidas de las personas. La verdad es que sabes que te respeto, te admiro Igualmente. y te sigo y me encanta el contenido que generas. Sé que ayudas a mucha gente. Es un honor haberte tenido hoy aquí. Espero que repitamos y yo estoy seguro que a la gente le va a encantar y que va a haber personas que se queden con ganas de sacar más temas. Así que muchas gracias por venir y Hemos dejado pocas cosas por tratar, la verdad es que le, hemos ido de le hemos dado un lo has hecho por todo, y sí, un un extremoto. O sea, y además hemos hablado tantas veces y no nos habíamos visto nunca, y la verdad es que este podcast nos ha obligado a vernos y la verdad es que me hacía mucha ilusión porque sé que te has preocupado por mí en los momentos en los que yo no he estado bien, que acuérdate que me preguntaste que yo estuve y al mismo tiempo pues siempre he estado pendiente de ti, pero tú la verdad es que eres un referente ya en tu mundo y me encanta que el trabajo que estás haciendo y te animo a que sigas siendo ese referente. Uno de lo que tiene dentro el referente eres tú, eres una persona con una trayectoria increíble. Bueno, Has sido, pues yo creo que o eres todo lo que se puede ser dentro de tu carrera profesional, tienes pues un prestigio social increíble y profesional increíble y es un honor tenerte aquí. Muchísimas gracias. lo mismo digo y muchísimas gracias a ti. Gracias, ¿eh?